Saludo a esta hora a todos mis hermanos y hermanas del Centro Misionero Eterna Doradal. Dios les bendiga. Amén. Saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora vamos a ver el tema: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Existen miles, millones de seres humanos con grandes cantidades de problemas debido a que han actuado de acuerdo a su propia manera de pensar. No han pedido la dirección de Dios para todo lo que deban o se deba hacer. Y cuando nosotros, los seres humanos, actuamos sin tener en cuenta a Dios, pues vienen consecuencias muy, pero muy negativas. Amén. Vamos a leer el libro de los Proverbios, capítulo 3, verso del 5 al 8. Proverbios, capítulo 3, del 5 al 8. Aleluya. Proverbios, capítulo 3, del verso número 5 a el número 8. Aleluya. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, en la presencia del Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque Él será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Debemos de confiar en Dios totalmente en Él, totalmente en Dios. Amén. Y cuando digo totalmente en Dios, es absolutamente en todas las áreas. Amén. En todas las áreas. En cualquier decisiones que vayamos a tomar, cualquier actividad que vayamos a realizar. Amén. Nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, especialmente, no podemos de actuar de acuerdo a nuestra propia sabiduría. No podemos actuar de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Amén. Cuando nosotros tenemos en cuenta al Dios viviente, Él nos ayuda en todo a salir adelante. Amén. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y fíate es como cuando alguien coloca o pone un fiador, es el que responde por él. Entonces Dios es el que siempre, si vamos ante su presencia, confiamos en Él, Él va a responder por nosotros. Amén. Su nombre. Él siempre va a responder por nosotros. Él es el Todopoderoso. Él tiene todo el poder. No te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el error más grande que el ser humano pueda llegar a cometer. Apoyarse en su propia prudencia. Lo que yo pienso, a mí me parece, es que yo me imagino, es que yo digo esto y así debe ser, yo digo lo otro, así debe ser. Es el peor error que el ser humano puede cometer porque eso lo lleva a la destrucción. Pero cuando le decimos, Señor, yo necesito que tú me guíes, Señor, yo necesito que tú me ayudes, ya es diferente. Él va a guiar cada uno de nuestros pasos. Amén. Dice, reconócelo en todos sus caminos, en todas las actividades que vayamos a realizar, reconocer la presencia de Dios, reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Amén. Pero que con Cristo todo lo podemos lograr. Dice, y Él enderezará
tus veredas. ¿Sí? Cuando lo reconocemos, Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar por el camino correcto. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen, pero no son, le parecen correctos, le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y dice que la Biblia que muchos son los que hallan ese camino que lleva al infierno o a la perdición, donde cada uno hace lo que quiera, como quiera, donde no tienen en cuenta a el Dios viviente. Hacen su propia voluntad, se creen ellos mismos dioses con minúsculas, se creen ellos mismos independientes, autosuficientes. Pero cuando nosotros nos humillamos ante la presencia del Dios viviente, lo reconocemos en todos nuestros caminos, como dice la Biblia, reconócelo. Es una orden que nos está dando, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él va a enderezar las veredas. No sé cuál sea la situación, no sé cuál sea el problema, pero si vamos a la presencia de Dios, Él vino a ayudarnos. Amén. Los planes de Dios, el propósito de Dios es salvación, restaurar, bendecirnos, levantarnos, prosperarnos, liberarnos. Eso es lo que Dios quiere. Pero si el ser humano no se humilla y no va ante su presencia, pues va a ser muy difícil que Él pueda obrar, que Él pueda actuar. Amén. Dice el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Lo mismo que estamos hablando. Lo que yo opino esto, yo opino a lo otro, yo opino lo aquello, yo me imagino esto, me imagino lo otro. Aleluya. Entonces, es terrible. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, el verso número 8 y 9, profeta Isaías, verso 55, versículo 8 y 9 dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es algo para mirarlo con mucho cuidado, porque el Señor dice, es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nosotros, los seres humanos, somos criaturas, somos creados por el Dios viviente. Él tiene todo el poder. Si hay alguien que conoce la mente y el corazón del ser humano, que escudriña la mente y el corazón del ser humano, es el Dios viviente. Amén. Quizá hayan un promedio de unos 8.000 millones de seres humanos aquí en el planeta Tierra. Unos hablan inglés, otros francés, otros español, otros alemán, de diferentes lenguas. Y Dios conoce lo que están pensando los seres humanos por allá en Alemania, en el idioma alemán. Dios conoce lo que están pensando en Colombia, en Estados Unidos, en Francia, en Europa. En el idioma Dios lo conoce todo. Los pensamientos de Dios es algo infinitamente grande, infinitamente poderoso. Él tiene todo el conocimiento. Amén. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay que tener en claro que los pensamientos de Dios son infinitamente ilimitados, grandes, poderosos, altos, y nosotros estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos de humillarnos y no obrar de acuerdo a nuestros propios pensamientos, a lo que yo creo, a lo que me imagino, a lo que yo pienso, no, porque va a venir cosas negativas, van a venir cosas desastrosas. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Imagínense, Dios, creador de los cielos y la tierra, está sentado en el tercer cielo en su trono, una altura, mejor dicho, que nosotros no la podemos alcanzar. Y desde allá Él gobierna el universo, desde allá Él dirige todo, Él es el todopoderoso, Él tiene control sobre todo. Aleluya. Entonces es muy importante tener en claro esta parte. Aleluya. El ser humano muchas veces se cree más
sabio que Dios. Hay muchos seres humanos que se creen más sabios que Dios, pero es que la Biblia dice esto y esto. No, pero yo digo esto. Y creen ser más sabios que el Dios viviente. Y ahí es cuando vienen grandes calamidades. Mire, en Romanos capítulo 12, verso 16, dice la palabra. Romanos capítulo 12, el versículo 16 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Hay que tener en cuenta que Dios siempre mira de lejos al altivo, lo mira de lejitos, al altivo de lejos. Y siempre está muy atento a los humildes. Y el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. En Primera de Crónicas, mire lo que Dios le dice a Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, cuando Dios le dice a Salomón lo siguiente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mire qué verdad tan grande. Cuando Dios le habla al rey Salomón, le dice, sigue al Dios de tu padre, o sea, el Dios de David, era Jehová, creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso. El padre de Salomón, pues era el rey David. Que le sirva con ánimo voluntario porque él es el escudriña la mente y los corazones, pero también dice que entiende todo intento, como quien dice las intenciones del corazón. Las intenciones, lo que yo pienso hacer a corto, mediano, a largo plazo, Dios lo sabe todo, lo ve todo, lo entiende todo, lo comprende todo. Amén. Miramos también en el libro de los Romanos, vamos al libro de los Romanos capítulo 1. Vemos un ejemplo en el libro de los Romanos capítulo 1, donde seres humanos no quisieron tener en cuenta al Dios viviente. No quisieron tener en cuenta al Dios viviente. Y vamos a leer del verso 21 al 32. Romanos capítulo 1, del verso 21 al 32. Romanos capítulo 1 del verso 21 al 32 dice la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedes, de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó, ¿qué? A la inmundicia de sus concupiscencias, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las imágenes o a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios mismo los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. De igual modo, también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron, no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Amén. Ahí miramos grupo de muchas personas que conocieron a Dios, que conocen de Dios, saben que Dios existe, pero no lo quieren aceptar, no lo quieren recibir. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, o sea, no lo aceptaron como el Dios viviente, que nos ayuda, nos guía, nos fortalece y nos concede su sabiduría. Y dice que entonces Dios, como no lo quisieron tener en cuenta, entonces Dios también los soltó, los entregó, bueno, los entregó a pasiones vergonzosas. Dice que las mujeres dejaron su uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Pues que una mujer tenga relaciones con un hombre, como Dios lo creó al comienzo, ¿verdad? Creó varón y hembra los creó y dijo fructificar y multiplicados, ¿verdad? Es el uso natural. Hombre con mujer, mujer con hombre. Pero acá vemos un caso de que como no quisieron tener en cuenta a Dios, que se creyeron sabios en su propia opinión, entonces Dios los entregó a esa mente reprobada y ellos comenzaron a hacer cosas que eran o son vergonzosas. Entonces ya empiezan a hacer lo que llama el lesbianismo, los hombres lo que es el homosexualismo, y en fin, toda esa otra cantidad de cosas que nombra a la final, desobedientes, necios, injuriosos, o sea, altivos, una cantidad de cosas que hacen, pero ¿por qué? Porque no quisieron tener en cuenta a el Dios viviente. Y dice, no solamente que las hacen, sino que se complacen o apoyan a los que hacen esas cosas malas. Vemos cómo es lo que ocurre o qué es lo que ocurre. Vemos qué es lo que ocurre cuando la persona no quiere tener en cuenta a Dios. Dios lo deja, solo vaya, estréllese. Y entonces la persona sin Dios, pues no es nada. Sin Dios no hay salvación. Amén. No hay salvación, no hay nada. En la Biblia encontramos también muchos pasajes de personas que actuaron de acuerdo a su propia voluntad y tuvieron graves consecuencias. Ejemplo, Sansón. Sansón fue uno de ellos, actuó de acuerdo a su propia voluntad y Dios lo llamaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba muchas, pero muchas veces y él no quiso obedecer. ¿Y cómo terminó? Sansón, los filisteos le sacaron los ojos y lo pusieron como una burla a moler en un molino. En otro personaje que vemos que actuó de acuerdo a como él le parecía, lo que él pensaba, lo que él creía, el rey Saúl. Miremos, el rey Saúl fue ungido como rey, reinó durante 40 años, pero finalmente hizo de acuerdo a su propia opinión, actuó de acuerdo a su propia voluntad. ¿Y qué pasó con él? Dios se buscó uno mejor y le quitó el trono. Dios se buscó a David, dice el libro de los Hechos. Uno mejor que Saúl era el rey David. ¿Y cómo terminó el rey Saúl? Ni siquiera el escudero lo quiso matar, sino que él puso la espada y dice la Biblia que se echó encima y él mismo se mató.
Pero no era que terminara así, él se suicidó. Y recuerde que el único que tiene poder para quitar la vida es Dios. O sea, los que se suicidan, pues dice la Biblia, al infierno van. Miramos también en Números capítulo 16, en Números capítulo 16, ejemplos de personas que actuaron de acuerdo a su propia opinión. Solamente leemos Número capítulo 16, leemos versos 1 y 2. 1 y 2. Y después del verso 31 dice, Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Amirán, hijo de Eliab, hijo de Berei, los hijos de Rubén, tomaron gente, o sea que se reunieron gente, y se levantaron contra quién, contra el siervo de Dios, contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los que comen, de los del consejo, perdón, varones de renombre. Sabemos ahí que un grupo de la familia de Coré y sacaron un grupo como de 250 personas y formaron un grupo, digamos, como se pudiese decir en la actualidad, como un sindicato, y nos vamos a rebelar y vamos a hablar contra el varón de Dios, que Dios había elegido, un líder que se llamaba Moisés. Y comenzaron a hablar, pero mire los que le pasa ahí mismo, en el capítulo 16, el verso 31 y al 33, para resumir, lo que les pasó por ponerse a hacer de acuerdo a su propia voluntad, dice. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Amén. Eso fue lo que les ocurrió por ser sabios en su propia opinión y decir, yo voy a ponerme a hablar contra el líder que Dios puso, contra Moisés. Dios es muy, pero muy celoso con estos temas de que se levanten en contra de los líderes que Él ha puesto, llámese evangelista, llámese pastor, llámese, en el caso de Moisés, que era un servidor del Dios viviente. Y lo que les pasó, ¿por qué? Por actuar de acuerdo a su propia voluntad. Aleluya. Por tratar de ser sabios en su propia opinión. Le damos gracias al Dios viviente por su palabra. Dígale, Señor, yo te doy muchas gracias por esta palabra que me has hablado el día de hoy. Ayúdame, Señor, para entenderla, comprenderla y ponerla por obra. Gracias, Señor. Ayúdame para cuando esté en la casa, vuelva a leer estas citas bíblicas. Señor Todopoderoso y Eterno. En esta hora nos ponemos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso. Comience a hablar con Dios ahí por un momento, donde está. Dile, Señor, yo te pido que me perdones si en algún momento de mi vida he tratado de obrar, he tratado de actuar, he tratado de ser sabio en mi propia opinión. He tratado de actuar de acuerdo a mi propia voluntad y no a lo que tú dices y no a lo que tú ordenas y no de acuerdo a tu ley, a tu palabra, a tus mandatos, a tus mandamientos. Señor, te pido que me perdones. Sigue ahí hablando con Dios, no te me distraigas. Te pido que me perdones si en algún momento he hecho eso. Perdóname, Señor. Perdona a Dios, seres humanos que andan de acuerdo a su propio pensamiento, que andan de acuerdo a su propia voluntad, Señor. Tenga misericordia de ellos. Tenga misericordia, Dios Todopoderoso y Eterno. Tenga misericordia, tenga piedad de ellos. Dios eterno, perdona, oh Santo Israel. Oh poderoso y eterno Dios, lava con tu sangre todo ser humano que quiere obrar, actuar de acuerdo a su propio pensamiento, de acuerdo a su propia opinión, de acuerdo a su manera de pensar, de obrar. Señor, perdona a esos seres humanos. Perdónalos porque no saben lo que hacen, Dios del cielo. Creemos que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario tiene todo el poder. Díganle, la sangre de Cristo tiene todo el poder para lavarme, para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Señor, en esta hora te pedimos tu ayuda para que haya una liberación. Dígale, Señor, ayúdame porque ya no actuaré más de acuerdo a mi propia voluntad, de acuerdo a mi propia opinión.
Señor, extiende tu mano de amor, extiende tu mano de misericordia, Señor. Señor Todopoderoso, glorifícate, oh Dios, glorifícate, oh Dios, glorifícate, oh Dios. Santo Israel, por el poder de la palabra, se cancela toda consecuencia mala, toda consecuencia negativa que haya venido como por haber hablado, por haber actuado de acuerdo a mi propia opinión, de acuerdo a mi propio pensamiento. Señor, ayúdanos, Padre, para reconocerte en todos nuestros caminos, en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, en todo lo que actuemos, Señor. Te lo pedimos, Dios, ayúdanos, Señor, porque queremos ser bendecidos de parte tuya, porque eso es lo que tú quieres, Padre, bueno, para nuestras vidas, bendecirnos, llenarnos de tu presencia, llenarnos de tu gracia, llenarnos de tu unción, de tu poder, darnos tu perdón, concedernos de tu misericordia. Señor, te damos gracias. Queremos que tú obres, que tú actúes, Dios del cielo, que guías, Señor, nuestros pasos. Oh poderoso y eterno Dios, examíname, oh Dios, y pruébame, Señor amado, guíame, Señor, por el camino eterno, guíame, Señor, por el camino correcto. Eterno Dios, te lo pedimos, eterno Dios, te lo rogamos. Glorifícate, mi Dios de Israel. Glorifícate, Padre bueno que estáis en los cielos. Derrama tu gloria y de tu poder. Derrama de tu presencia gloriosa, tu poder maravilloso, Señor. Oh Padre amado, oh, que hagamos así como tú le dijiste a Josué que hiciera, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Y que el Señor ayúdanos a meditar en tu palabra de día y de noche para hacer conforme a todo lo que en tu palabra está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Esa es la solución. Padre amado, glorifícate. Señor, glorifícate. Dios del cielo, llénanos de tu presencia. Úngenos con el poder de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, de acuerdo a la voluntad tuya y no a la nuestra. Te lo pedimos. Guíanos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Guíanos, guíanos poderoso. Guíanos, oh soberano Dios. Guíanos, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Guíanos, Padre. Te lo pedimos, oh Dios. Te lo rogamos, eterno. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos, como tú le dijiste a Josué. Si haces todo lo que yo te mando, como te ordeno, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso es lo que nosotros te pedimos, Señor, que hagas prosperar nuestro camino, que hagas prosperar nuestro camino, Padre. Y cuando tú extiendes tu mano de amor a nuestro favor, entonces viene la bendición de Dios. Y la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Señor, gracias. Gracias porque nos vamos a dejar guiar de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. No vamos a ser sabios en nuestra propia opinión, sino que vamos a tenerte en cuenta a ti en todas las cosas que hagamos, en todas las cosas que pensemos, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a todos los amigos y amigas de las redes sociales, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.